Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En los años 90, una comunidad inmigrante muy unida fue aterrorizada por uno de los suyos. A los que acudían a la policía en busca de ayuda, los amenazaban o mataban. A pesar del riesgo, 2 hombres se negaron a dar marcha atrás. Su testimonio pudo ayudar a poner fin a los asesinatos si el FBI se acercaba lo suficiente para descubrir el negocio mortal de un hombre. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Muchos inmigrantes escapan de la pobreza de la India para comenzar una nueva vida en los Estados Unidos. La mayoría sueña con una vida mejor para sus familias. Uno convirtió el sueño americano en una pesadilla. Cuando las personas empezaron a aparecer muertas en la comunidad india de Nueva York, las fuerzas del orden lucharon por vincular el fraude y el asesinato con un hombre poderoso. Soy Jim Carstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando el asesinato y la corrupción destruyeron la promesa del sueño americano, el FBI dio esperanza a las personas que habían visto sus vidas y sus familias destrozadas. Negocio mortal. ...9 de julio de 1995. Kulwant Singh, empleado en una gasolinera, viajó a una estación de servicio en el Bronx para trabajar en el turno nocturno. Menos de un año antes, había llegado a Nueva York desde un pueblo pobre de la India, con la esperanza de encontrar una vida mejor para él y su familia. Esa noche, desapareció. En octubre, el hermano del hombre desaparecido, Manmohan Singh, viajó a los Estados Unidos para encontrarlo. No había sabido nada de su hermano en meses. No era propio de él no escribir ni llamar. Comenzó su búsqueda en Queens, en la casa de uno de los amigos de su hermano. Sí, Su claro, nombre era no, Satinderjit Singh. Su familia era de la misma aldea de la que venía el empleado desaparecido. Aunque este amigo tenía el mismo apellido, no eran parientes. Claro. Como muchos miembros del sijismo, Satinderjit usó el apellido Singh, que significa león en lengua panjabí. Hicimos una denuncia. Satinderjit dijo que se había presentado una denuncia de desaparición, pero que la policía no había encontrado rastro de su amigo. Aconsejó al recién llegado que tuviera cuidado con quien hablaba. Tener mucho cuidado. Es peligroso esto. No. Buscar a su hermano sería peligroso. Manmohan visitó la gasolinera donde su hermano había trabajado en el Bronx. Habló con un empleado, pero el hombre tenía miedo de responder. Mi hermano está desaparecido. ¿Lo ha visto? Hola, busco a mi hermano. ¿Lo ha visto? No. El supervisor dejó claro que nadie debería hacer preguntas. Él no está aquí. Le ordenó al empleado que se mantuviera callado. Pero Manmohan fue persistente y convenció al empleado para que se reuniera con él en un restaurante unos días después. Está buscando ahí. El empleado dijo que al hermano desaparecido lo habían acusado de robar en la gasolinera. Aunque las acusaciones fueran ciertas o no, hicieron enojar al dueño. El empleado creía que al hermano de Manmohan lo habían secuestrado y tal vez asesinado.
Señorita. El café un poco claro. Un café, por favor. No, con agua, por favor. Suficiente con agua. En marzo de 1997, un año y medio después del secuestro de su hermano, Manmohan aceptó un trabajo en una gasolinera de Nueva York. Trabajaba de noche para poder pasar sus días recopilando información en secreto. Él creía saber quién era el responsable y estaba listo para ir a la policía. Necesito un poco de aceite. Luego, en la noche del 16 de marzo de 1997, lo silenciaron. Sí, con cuidado. Espera. Los detectives de homicidios del norte de Brooklyn recibieron una llamada de un cliente que encontró el cuerpo. Esto es con el forense. Sí. Hay sangre. No sabemos. Número Es 5. horrible. ¿Qué será lo que ocurrió? Fotografiaron la escena del crimen para registrar su estado y reunieron pruebas. Recogieron 2 casquillos de una Ruger 9 milímetros. Los detectives descubrieron que habían robado la caja, pero les sorprendió que el ladrón hubiera dejado algo de dinero. La policía tampoco encontró huellas dactilares. El detective Tony Brosota concluyó que el robo no era el motivo principal. Examinamos el lugar y al principio parecía un típico robo en una gasolinera, pero después de revisar más a fondo, parecía más un asesinato o que esta persona era un objetivo porque le dispararon a quemarropa en la parte trasera de la cabeza y estaba de rodillas. Los detectives visitaron el templo Sikh donde se llevaba a cabo el funeral. No sé qué decir. Sabían que esta comunidad inmigrante no confiaba en los extraños, pero esperaban encontrar a algún amigo de la víctima dispuesto a hablar. ¿Sí? Bien, ¿cómo estás? Satinderjit Singh se ofreció. Le dijo a los detectives que conocía a la víctima. Bien. Los detectives explicaron que sin cooperación era probable que el asesino permaneciera en libertad. Adiós. Aunque sabía que estaba arriesgando su seguridad, prometió reunirse con los detectives y ayudarlos de cualquier manera que pudiera. El día siguiente, Satinderjit Singh fue a la estación de policía como prometió. Llevó consigo a otro testigo llamado Sarjit, quien también quería hablar. Nosotros no podíamos creer. Le dijeron a los detectives que creían que un hombre indio rico y poderoso llamado Dinsa dio la orden de matar a su amigo y también ordenó el secuestro de su hermano. Dinsa era un hombre de negocios, corrupto y despiadado, muy conocido en la comunidad Sikh. Noticias. Es impactante, es impresionante. Noticias. Solo míralo. No entiendo qué ocurrió. Como muchos otros, vino a los Estados Unidos desde la India a mediados de los 80 con solo unos pocos dólares en sus bolsillos. Pero su historia fue diferente que la mayoría. Había amasado un imperio de más de 50 gasolineras en Nueva York y sus alrededores. Lo que era común. Los testigos conocían a varios empleados de Dinsa y le explicaron al detective Teddy Brown que el millonario haría lo que fuera para proteger su negocio. Su táctica era el miedo. Con esta táctica lograba que toda la comunidad le temiera. Es decir, hasta el punto que podía ir y hacer algo frente a cientos de personas y nadie diría nada. La policía se enteró que Dinsa no era ajeno al crimen. Sus antecedentes incluían condena por delito de agresión, secuestro, robo, fraude por tráfico de gasolina y posesión de armas. Estuvo en la cárcel, pero siempre se las arreglaba para volver a las calles a dirigir sus operaciones mafiosas. A Dinsa lo conocían como el padrino indio dentro de la comunidad Sikh. Los testigos dijeron que el imperio de Dinsa era un negocio familiar, con su hermano como miembro del círculo interno y como sicario de la organización. Esa noche... Sarjit había visto lo despiadado que podía llegar a ser el hermano. En 1993, el informante fue testigo de una discusión entre el hermano de Dinsa y un hombre afuera de un restaurante en Queens. La discusión terminó con el hermano de Dinsa disparándole a quemarropa. Sarjit se acercó a la víctima, pero era muy tarde. ¡Ayuda!
¡Ayuda! Al hermano de Dinsa lo sacaron del país muy rápido. Nunca lo capturaron. Los testigos le dijeron a los detectives que habían oído decir que el hermano regresaría muy pronto a los Estados Unidos. Estaban arriesgando sus vidas al hablar con la policía, pero no podían dejar que la violencia continuara. Ambos prometieron informar cuando el hermano de Dinsa llegara. Iba a regresar a los Estados Unidos porque la compañía de Dinsa estaba creciendo tanto que necesitaba ayuda. Y Dinsa era el tipo de persona que prefería trabajar con familiares que con extraños cuando se trataba de dinero. Cumpliendo con su palabra, en mayo de 1997, los testigos le informaron a la policía que el hermano de Dinsa había vuelto a Nueva York. La policía se preparó afuera del almacén donde estaba la sede de Dinsa, en Brooklyn, para esperar que llegara su hermano. Ambos testigos estaban presentes para ayudar a la policía a identificar al sospechoso de asesinato. Afuera 563. Tenemos un posible objetivo, esperen. La policía rodeó el edificio, provistos de una orden de arresto, y bloquearon todas las entradas, incluyendo las puertas traseras del almacén. Desde la camioneta de vigilancia, Satinder Jeet confirmó que era el hermano de Dinsa quien entraba por la puerta del frente. Más tarde, los oficiales reportaron que hubo disparos dentro del edificio. Se mantuvieron en posición esperando órdenes. ¿Listos? Vamos a entrar. Vamos. Los policías entraron por la fuerza al edificio. ¡Quietos! ¡Policía! ¡Quédense ahí! 3 hombres intentaron escapar de la policía por la puerta trasera. ¡Manos arriba! ¡Manos arriba ahora! Los hombres eran el hermano de Dinsa, su primo y su sobrino. Arrestaron a los 3. Rápidamente consiguieron una orden de registro y confiscaron armas de fuego, 7 pistolas, una escopeta y una ametralladora con silenciador. Mientras trasladaban el contrabando al auto policial, apareció Dinsa en persona. Oigan. Esperen un minuto. ¿Qué están Aléjese, señor. Protestó por el ataque y aseguró que el edificio y las armas eran de su propiedad. ¡Aléjese! Váyase. Pero las armas eran ilegales. La policía lo arrestó por posesión de armas. Entre al auto, entre. Lo llevaron a la comisaría 112, donde lo ficharon y le tomaron las huellas dactilares. Y declararon que, La policía lo presionó para que cooperara. Tenían 2 testigos que testificarían contra él y su hermano por asesinato. Insistiendo en que era inocente, se negó a hablar. A Dinsa lo retuvieron en el correccional de Brooklyn a la espera de una audiencia de fianza. Pero el encarcelamiento no impidió que el sospechoso de asesinato dirigiera su imperio. Hablando en panjabí para que los guardias no pudieran entenderlo, coaccionó a empleados y conocidos para que averiguaran quién se atrevió a testificar contra él y su hermano. Además de las declaraciones de los testigos, la policía tenía muy poca evidencia. Dinsa saldría bajo fianza en breve. Si descubría la identidad de los testigos, era posible que no testificaran. Entonces, se tendrían que retirar los cargos de asesinato y de armas contra los hermanos. En mayo de 1997, la policía de la ciudad de Nueva York arrestó a 2 hermanos indios que habían estado aterrorizando a su comunidad inmigrante durante años. Excepto las declaraciones de 2 testigos, los investigadores tenían pocas pruebas en su contra. Pero creían que Dinsa era el cabecilla y que había ordenado 2 asesinatos y un secuestro. Dinsa había pagado la fianza el 4 de mayo de 1997, pocos días después de su arresto.
Gracias, oficial. Pero su hermano permaneció detenido por un cargo de asesinato en la cárcel de la isla Rikers, en la ciudad de Nueva York. Con la ayuda de informantes, Dinsa descubrió los nombres de los 2 testigos en su contra. Si continuaban cooperando con la policía, él, su hermano y su imperio multimillonario de gasolineras estarían en peligro. Uno de los testigos, Satinder Singh, era amigo de algunos de los empleados del presunto asesino. Sí, Sabía mucho sobre cómo Dinsa dirigía su cadena de gasolineras de $60 millones. Dijo que Dinsa manipuló bombas, robó ganancias y ordenó que secuestraran a las personas y hablaban. ¿Cuánto sabía usted de las actividades de Dinsa? Los detectives creían que la información era lo suficientemente convincente como para buscar una acusación. A principios de junio de 1997, los investigadores se reunieron con el fiscal adjunto de Estados Unidos para investigar las actividades ilegales de Dinsa. El detective Teddy Brown, de la policía de Nueva York, explicó cómo funcionaba el esquema de fraude de bombas de Dinsa. Dinsa era dueño de cerca de 53 gasolineras y tenía un sistema único de robo. Lo que hacía era regular la cantidad de gasolina que se bombeaba al vehículo del consumidor. Así que, si entrabas y pedías $10 en gasolina, él habría podido preparar la máquina para que te suministrara 80 o 90% o cualquier porcentaje que él quisiera y de esa manera ahorrar el resto. El asistente del fiscal federal Ben Campbell se enteró de que el imperio de Dinsa no solo era corrupto, sino que también era extenso. La policía de Nueva York nos informó que Dinsa tenía, entre otras cosas, una organización basada en el fraude de bombas. Básicamente estafaba a los clientes en sus gasolineras de todo el área de Nueva York y Nueva Jersey. Esto le generó ingresos de millones de dólares, por lo que protegió esa actividad de fraude de bombas con un patrón de crímenes violentos, incluyendo asesinatos. El 18 de junio, justo cuando comenzaba la investigación federal, el testigo Satinder Singh fue asesinado a tiros en Queens. Fue el día antes de que el hermano de Dinsa, sospechoso de asesinato, debiera asistir a una audiencia. En la escena del crimen, un vecino le dijo a la policía que presenció el crimen. Estaba afuera, en la parte superior de su porche, cuando comenzó el tiroteo. No lo sé. Como su apartamento no tenía aire acondicionado, estaba viendo un partido de los Mets en el porche de su casa. Lanzamiento fallido. La cuenta en 2 y 2. Se distrajo por lo que parecía ser una disputa de tráfico. El vecino describió al asesino como un hombre alto negro, pero nunca vio su cara. El primo del hombre asesinado estaba sentado junto a su pariente en el auto cuando lo asesinaron. El primo le dijo a la policía que todo había pasado tan rápido, que estaba demasiado agitado para recordar los detalles. Los técnicos forenses fotografiaron la escena. Recogieron proyectiles que se habían disparado con una pistola de 9 milímetros. No se encontró ninguna otra prueba material. Nada que probara que Dinsa fuera responsable. Los investigadores creían que Dinsa seguía utilizando todos los medios necesarios para proteger sus millones. Necesitaban una forma de detenerlo. Los detectives de la policía de Nueva York acudieron al asistente del fiscal federal Ben Campbell para que los guiara. Él reenfocaría la investigación para aprovechar la ley RICO, o Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas, una ley utilizada para procesar al crimen organizado. Esto parecía tener todas las características de una acusación por chantaje. Tenía una organización con liderazgo. Tenía una actividad de chantaje que generaba ingresos y un patrón de actividad delictiva que se extendía a lo largo de varios años, casi una década. Esto ampliaría de manera considerable el alcance de la investigación.
El fiscal general adjunto pidió ayuda al FBI. El agente especial a cargo Kevin Donovan, de la oficina del FBI en Nueva York, trabajó en el caso. El FBI estaba planeando llevar a cabo una investigación tradicional del crimen organizado, que se enfocaría en el desarrollo y uso de testigos cooperadores, la revisión de antecedentes y las órdenes de búsqueda, para centrarse en los múltiples actos de violencia y de fraude. En realidad no puedo... Eso no sería fácil. Para encontrar testigos nuevos, los agentes debían garantizar la seguridad de aquellos que se ofrecieran. Mientras Dinsa Sin pudiera intimidar a los testigos con amenazas de violencia y homicidio, nuestra investigación sería muy limitada. Necesitábamos asegurarnos de que ninguna otra persona que cooperara con nosotros resultara herida por Dinsa Sin. Las noticias del asesinato más reciente se extendieron rápidamente por la comunidad Sikh. El otro testigo, Sarjit, y su familia se prepararon para abandonar la ciudad. Los investigadores le suplicaron que permitiera que el FBI lo pusiera bajo custodia preventiva. Pero insistió en llevarse a su esposa y a sus 2 hijos pequeños de Nueva York. A pesar de los esfuerzos de los investigadores, Dinsa había intimidado a otro testigo. La comunidad Sikh consideraba que la policía y el FBI no parecían capaces de protegerlos. Swing pasado. En el verano de 1997, el FBI estaba tras la pista de un violento hombre de negocios llamado Dinsa. Los investigadores creían que ya había matado a 2 hombres, secuestrado a un tercero y asustado a otro hasta que se fue de Nueva York. Necesitaban un informante cercano a Dinsa para conseguir suficientes pruebas para arrestarlo. Lo llamaré más tarde. Pero el agente especial a cargo, Kevin Donovan, descubrió que Dinsa estaba bien protegido. El mayor obstáculo que el FBI y el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York tuvieron que superar fue la incapacidad de desarrollar testigos e informantes que cooperaran desde el principio debido a dificultades de comunicación y al hecho de que la mayoría de las personas que trabajaban en City Gas Corporation no estaban dispuestas a presentarse debido a las amenazas de violencia de Dinsa Sin y sus actos violentos que eran bien conocidos en toda la comunidad. Dinsa amenazó ahora la vida de otro miembro de la comunidad Sikh. Balwant Singh era amigo cercano del testigo que había huido de la ciudad con su familia. El hombre estaba aterrorizado. Dinsa había ido tras él para encontrar al único testigo que quedaba. Permaneció escondido en su apartamento con su esposa e hija durante 3 días antes de que finalmente llamara a la policía. Llamó a la unidad de homicidios de Queens, que estaba investigando el asesinato de Satinderjit Singh, un testigo contra Dinsa. Balwant le dijo a la policía que había asistido al funeral del hombre asesinado. Contigo también. Así es. Y que allí se le acercó uno de los hombres de Dinsa. Le preguntó a Balwant dónde se escondía el otro testigo. Dinsa quería discutir el testimonio del testigo cara a cara. Balwant se negó a decirle nada. No te diré nada. Espere. Pero ahora temía por su vida. La policía le dijo que analizarían las posibilidades de proporcionarle a él y a su familia custodia preventiva. Sí. 2 detectives lo acompañarían. Desde el funeral había estado ignorando las necesidades de la empresa constructora que poseía. Hola. Con el señor Singh, por favor. Hola. Señor Singh, ¿cómo está? ¿Sí? Cuando llamaron de la compañía, accedió a hacer una diligencia urgente. Gente, volveré tan pronto como pueda. Dejó a su familia aterrorizada, prometiéndoles que volvería tan pronto como pudiera. Conocía la fama de Dinsa. Sería difícil evitarlo mucho tiempo.
Apenas unos minutos después de salir, el hombre observó un auto que parecía estar siguiéndolo. Era Dinsa. Baldwin no quería arriesgarse, así que regresó a casa. Dinsa se fue de inmediato. Mientras los detectives se dirigían al apartamento de Baldwin, recibieron un mensaje. Era un mensaje cifrado de su supervisor pidiéndoles que llamaran de inmediato. Como no tenían un teléfono celular, se detuvieron para hacer la llamada urgente. Mientras el detective estaba al teléfono, se dio cuenta de que un hombre indio lo observaba de cerca desde un auto. Decidió investigar. Y voy a ver algo y regreso enseguida. ¿Puedo ver su licencia? Los detectives le pidieron al conductor su licencia y matrícula. Era Dinsa. ¿Le importaría bajarse del auto, señor? Cuando los detectives le pidieron revisar su auto, aceptó. Dentro encontraron algunos recibos de gasolina. Son recibos de gasolina. En el maletero, los detectives también encontraron medidores electrónicos para bombas de gasolina. Dinsa no tenía nada que fuera ilegal. Como no había ninguna orden de arresto pendiente, los detectives lo dejaron ir. Después, los llamaron por una emergencia. Ese día no lograron llegar a la casa del informante. A la mañana siguiente, la esposa asustada del hombre llamó a la policía. Su esposo se había refugiado en la gasolinera de un amigo. Esperó ansioso a que llegaran y se sintió aliviado cuando los vio. A su esposa y su hija las recogieron después. Esa noche llevaron a la familia a un hotel desconocido a las afueras de Nueva York. La familia se escondería ahí bajo protección policial hasta que pudieran arrestar a Dinsa. Los detectives le informaron a Baldwin que vieron a Dinsa cerca de su vecindario. Le preguntaron si podía verificar la identidad del hombre por una foto. Sí, es el señor Dinsa. Baldwin lo identificó al instante. ¿Está 100% seguro? Estoy 100% seguro. Los investigadores tenían un testigo más en su caso contra el letal hombre de negocios, pero aún así carecían de pruebas suficientes para arrestarlo. En julio de 1997, los agentes del FBI y los detectives del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York creían que el magnate de gasolineras Dinsa era el hombre detrás de los asesinatos de 2 inmigrantes indios y la desaparición de un tercero. Los investigadores tenían poca evidencia para probar su teoría y Dinsa había intimidado a la mayoría de los testigos para silenciarlos. Pero algunos miembros de la comunidad estaban cansados de vivir con miedo. A finales de julio, el detective de homicidios del norte de Brooklyn, Teddy Brown, entrevistó a una fuente cercana a Dinsa. Durante la entrevista con el informante confidencial, mi socio Tony Brosota descubrió un nombre, Marvin, que se presumía como la mano derecha de Dinsa Sin. El nombre completo del hombre era Marvin Dodson. Era un hombre negro de 35 años. Los detectives descubrieron que tenía un registro de arresto por armas de fuego ilegales. ¿Conoce a alguno de estos hombres? No. Le mostraron un conjunto de fotografías al primo del testigo asesinado, que estaba en el auto cuando ocurrió el tiroteo. De inmediato identificó a Dodson como el asesino. Este es el hombre, sí.
El detective Anthony Brosota comenzó a buscar a Marvin Dodson. Mi compañero y yo hicimos una lista de varios lugares, como 6 u 8, donde él pasaba el tiempo, su residencia, sus parientes. El 4 de julio de 1997, la policía arrestó a Dodson en un vecindario de Queens. ¡Marvin Dodson! ¡Apague el auto! ¡Tire las llaves por la ventana! ¡Ahora, hágalo! ¡Salga del auto, señor! Lo arrestaron y lo llevaron a la estación. ¡Deténgase! Dodson aceptó testificar contra Dinsa a cambio de una sentencia más leve. La mañana del domingo 6 de julio de 1997, Dodson y su abogado se reunieron con los detectives de homicidios de Queens, el fiscal adjunto de los Estados Unidos y el FBI. Es necesario llevar a cabo todos los... Dodson confesó que Dinsa lo contrató para el asesinato. Trató para hacer un trabajo. Y que el plan para asesinar a uno de los testigos comenzó el 18 de mayo de 1997. En ese momento, Dinsa acababa de salir bajo fianza. Dodson sería el pistolero contratado para matar al testigo que debía testificar contra Dinsa y su hermano. Primero buscaron el arma homicida, una Ruger de 9 milímetros. Más tarde se recogieron casquillos del mismo calibre en la escena del crimen. Y ahí fue cuando... Dodson le dijo a los investigadores que Dinsa le ordenó que contratara a un conductor para el atentado. El siguiente paso de Dinsa era vigilar a los testigos. El asistente del fiscal federal, Ben Campbell, recuerda que Dinsa le dio a Dodson toda la información que necesitaba para llegar hasta Satinderjit Singh. Le dio al señor Dodson la dirección donde vivía Satinderjit Singh, el número de matrícula de su vehículo, y lo instruyó para que lo vigilara y lo matara en la primera oportunidad. ¿Qué hizo con el arma? El 18 de junio de 1997, Dodson recibió una llamada telefónica de Dinsa. Su jefe le dijo que el testigo tenía que estar muerto antes del anochecer. La audiencia del hermano de Dinsa era al día siguiente. El atentado sería un mensaje para todos los que consideraran testificar. No lo sé, sería como... Dodson dijo que él y su conductor, Walter J. Samuels, conocieron a Dinsa en una de sus gasolineras. Dinsa les proporcionó una camioneta blanca. Vigilaron la casa de Satinderjit hasta que éste salió. Estaba con su primo. El plan era causar disturbios para que Satinderjit se detuviera y dejara pasar la camioneta. Cuando lo hizo, la camioneta le impidió moverse. Dodson le disparó al hombre desarmado 8 veces a quemarropa. La descripción del asesino a sueldo de los hechos de ese día corroboró la declaración de un vecino a la policía. Y así fue... Dodson también dijo a los investigadores que después del asesinato había devuelto la camioneta blanca al garaje de Dinsa en la avenida Roosevelt. También le devolvió el arma y este le pagó a él y al conductor $20,000 por el atentado. El 6 de julio de 1997, la policía se acercó a la casa de Walter J. Samuels, en Brooklyn, el hombre que, según Dodson, condujo la camioneta. Samuels. Lo arrestaron sin problemas. Departamento de la Policía de Nueva York. Mantén la cabeza recta. La policía se enteró de que Samuels tenía antecedentes de arrestos anteriores. Con Samuels detenido, los investigadores dirigieron su atención a Dinsa.
La oficina del fiscal general de los Estados Unidos creía que los agentes y detectives tenían ahora suficientes pruebas para acusar a Dinsa de cargos federales de extorsión. El agente especial a cargo, Kevin Donovan, recuerda que los agentes se dispersaron por la ciudad para encontrarlo. Los agentes del FBI y los detectives del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York comenzaron a vigilar varias gasolineras de City Gas Corporation que Dinsa Singh solía frecuentar. A las 5 de la tarde del 7 de julio de 1997, los agentes del FBI y los detectives del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York siguieron a Dinsa hasta su gasolinera en la avenida Foster. Cuando llegó, lo arrestaron por asesinato, secuestro, fraude de bombas y obstrucción de la justicia en favor de una organización corrupta. Todo el caso dependía del testimonio del asesino a sueldo de Dinsa, Marvin Dodson. Pero debido a que Dodson era un asesino, el fiscal de los Estados Unidos todavía necesitaba justificar su historia con otras pruebas o testimonios de testigos. Esperaban que el testimonio viniera de Walter J. Samuels, el hombre al que Dodson señaló como su cómplice en el asesinato de Satinderjit Singh. Samuels ahora les dijo a los investigadores que no estaba en la camioneta en el momento del tiroteo. Afirmó que estaba en un restaurante cercano. Su historia concordaba. Que estuvo en el restaurante ahora. Los investigadores creían que Samuels sabía quién llevó a Dodson el día del asesinato, pero no hablaría, y Dodson tampoco. Los investigadores necesitaban algo más para justificar la historia de Dodson. Consiguieron una orden de registro para la gasolinera de Dinsa en la avenida Roosevelt, el lugar donde Dodson había dejado la camioneta blanca después del asesinato. Registraron todo el lugar, pero solo encontraron placas robadas. Creían que probablemente se usaban en autos de huida durante la comisión de delitos. ¿Tiene registros para estas placas? Pero una vez más, no tenían pruebas. No encontraron nada que pudiera justificar la historia de Dodson o vincular a Dinsa con el asesinato. Mientras el FBI y la policía seguían buscando pruebas, Dinsa volvió a estar tras las rejas a la espera de una audiencia de libertad bajo fianza el 14 de julio. Los investigadores esperaban que el encarcelamiento de Dinsa animara a los testigos a presentarse. No lo hizo. Como antes, Dinsa siguió gobernando con mano de hierro. Por desgracia, como resultado de la capacidad de Dinsa Singh para hacer llamadas telefónicas desde la cárcel, pudo continuar dirigiendo su corporación y su negocio y concentrarse en amenazar a otras personas que podrían haber cooperado con el FBI y el Departamento de Policía de Nueva York. Por segunda vez en 3 meses, las autoridades detuvieron al presunto asesino tras las rejas. Esperaban que fuera su arresto final. Pero el millonario contrató a un equipo de defensa de alta categoría y todo el caso de acusación todavía dependía del testimonio de un asesino confeso. En julio de 1997, un hombre llamado Dinsa fue arrestado por cargos federales de crimen organizado que incluían asesinato y secuestro para proteger su imperio corrupto. Fue su segundo arresto en 3 meses. Como antes, Dinsa dirigió su negocio e incluso amenazó a testigos potenciales desde el teléfono de una prisión. Pero esta vez los investigadores estaban escuchando. El asistente del fiscal Ben Campbell no iba a dejar que Dinsa se le escapara de las manos de nuevo. Tenían que mantenerlo tras las rejas. Primero, hablaba en Punjabi, que es un dialecto muy especial y pasó algún tiempo antes de que pudiéramos encontrar un traductor de Punjabi para traducir esas llamadas telefónicas. En segundo lugar, no era muy explícito durante la conversación, más bien sus conversaciones con sus colegas eran crípticas. Las traducciones permitieron tener otra perspectiva de la forma en que Dinsa mantenía las riendas de su imperio. Atraía clientes a su negocio corrupto anunciando los precios más bajos de gasolina en Nueva York. Pero sus bombas proporcionaban menos de 1 galón por el precio. Les daba instrucciones de rutina a los miembros de su oficina.
Les dijo que cambiaran el precio de la gasolina y que continuaran ordenando suministros para su compañía. Además, también les daba instrucciones sobre las cosas que debían comunicar a sus abogados y los pasos a seguir para intentar sacarlo bajo fianza. Mientras Campbell se apresuraba a buscar pruebas para evitar que Dinsa saliera bajo fianza, la policía procesó el auto del sospechoso. Encontraron tarjetas de visita que vinculaban a Dinsa con su asesino a sueldo Marvin Dodson y con el agente de Dodson, Walter Jazz Samuels. La policía también recuperó una lista de nombres y direcciones que parecían ser una lista negra. La lista incluía la dirección de Sarjit Singh, un testigo federal que había huido de la ciudad con su familia. Listas. Bolwan Singh, que estaba bajo custodia preventiva, también estaba en la lista. 7 hombres más con nombres en Punjabi también aparecían. Era justo lo que los investigadores necesitaban para evitar que Dinsa saliera bajo fianza. Aunque no sabían si estos hombres estaban vivos o muertos, sabían quién podía hacerlo. Los agentes le preguntaron a Walter Samuels por la lista, esperando que le ayudara a recordar. Al final, habló. Dijo que Dinsa había planeado matar a esos 9 hombres. 2 de ellos, Bolwan y Sarjit, eran testigos federales. Los otros 7 eran miembros de la familia de Balwan. Todos ellos seguían vivos. Una vez más, los agentes tendrían que corroborar la historia. Confinados en la habitación de al lado, Marvin Dodson y su abogado esperaban que los interrogaran. Documentos que lo prueban. Dodson confirmó la historia de Samuels y añadió algo más. Dijo que el 3 de julio, pocos días antes del arresto más reciente de Dinsa, este había comprado 2 patrullas policiales usadas que eran parte del plan de asesinato. Dodson tenía copias de los títulos que su abogado ahora ofreció a la gente como prueba. El plan del señor Dinsa era que el señor Dodson y el señor Samuels se hicieran pasar por agentes policiales y detuvieran al señor Bolwan Singh en la calle, junto a los miembros de su familia, los secuestraran y los llevaran con el señor Dinsa a un lugar desconocido. Si vas a tratar de meter a toda esa... Sintiendo la presión y esperando llegar a un acuerdo, Samuels le dijo a los investigadores el nombre del hombre que condujo la camioneta blanca durante el asesinato. Su nombre era Evans Alonso Powell. Como Powell no tenía antecedentes de arrestos, Dodson quería protegerlo. Había amenazado a Samuels para que no lo entregara. El 19 de julio de 1997, la policía arrestó a Powell en una calle de Brooklyn. Él aceptó cooperar. Powell admitió que condujo la camioneta por el asesinato en Queens. Al fin, los investigadores consiguieron el testigo que buscaban. ¿Estabas conduciendo? Powell también habló de otro crimen. Cuéntanos más de... Dinsa ordenó el asesinato del hombre indio que viajó a los Estados Unidos para buscar a su hermano desaparecido. Hablando sobre eso en la calle. Powell estaba presente cuando Dodson asesinó al empleado en la gasolinera de Brooklyn la noche del 16 de marzo de 1997. De aceite. El detective Tony Brosota recuerda la confesión de Dodson. Admitió que le disparó 2 veces en la cabeza e hizo que se arrodillara. Y dijo que Singh le pagó por hacerlo, que Singh quería matarlo. No le dijo por qué, solo lo quería muerto. Dinsa le pagó a Dodson solo $4,000 por quitarle la vida al hombre. Dodson robó dinero para pagarle a Powell por vigilar. El agente especial a cargo, Kevin Donovan, continuó reuniendo pruebas sobre las actividades de manipulación de bombas de Dinsa. El FBI y el Departamento de Policía de Nueva York ejecutaron una orden de registro en la gasolinera de City Gas en la avenida Foster. El objetivo de nuestra búsqueda fue identificar y obtener evidencia del esquema de manipulación de bombas. El resultado de la excavación del área alrededor de la bomba arrojó que se colocaron dispositivos electrónicos en una caja que se utilizaba para controlar el esquema de manipulación de la bomba. Los investigadores determinaron que Dinsa manipulaba el flujo de gasolina a los automóviles de los clientes a través de dispositivos controlados por control remoto.
Los sistemas podían encenderse o apagarse en cualquier momento y estaban conectados a las bombas y enterrados bajo tierra. El detective Teddy Brown explica que Dinsa enseñó a muchos de sus empleados cuándo encenderlos y apagarlos. Te enseñaban a trabajar a distancia. Y lo que pasaría si una persona, por ejemplo, quisiera un galón de gasolina para su cortadora de césped, es que el empleado de la gasolinera presionaría un control remoto en su bolsillo, que era parecido al control de la alarma de un auto. Entonces eso apagaría el sistema de robo. Es decir, el sistema sería perfecto. De modo que, cuando el empleado de la gasolinera bombeara un galón de gasolina en un contenedor, fuera perfecto. Y así no habría preguntas. A finales de julio de 1997, el FBI llevó a cabo un registro exhaustivo del almacén que utilizaba Dinsa como sede en Brooklyn. Allí encontraron sus libros de doble contabilidad. Descubrimos documentos que reflejaban pagos de sobornos a un inspector corrupto del Departamento de Asuntos del Consumidor. Estimamos que el valor total de las actividades de fraude del señor Dinsa en la región es de $40 millones en 10 años. En septiembre de 1998, el cuerpo del hombre secuestrado en una gasolinera del Bronx en 1995 aún estaba desaparecido. Pero los agentes tenían una corazonada. Según los registros de construcción de la ciudad de Nueva York, en el momento de su desaparición, los agentes sospechaban que Dinsa había enterrado al asistente debajo de una de sus gasolineras. Se determinó que la gasolinera más probable que estaba en construcción en ese momento era una ubicada entre las avenidas Farragut y Flatbush. El 16 de septiembre de 1998, los investigadores llegaron a la estación con maquinaria pesada. ¡Ten cuidado! Utilizaron un radar de detección subterránea para ayudar a localizar el cuerpo debajo de la tierra. Seleccionaron 2 sitios separados donde creían que el hombre podría estar enterrado. El equipo de construcción removió losas de concreto y el FBI, junto al Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, examinó estos 2 sitios que localizó el radar de detección subterránea. Los investigadores nunca encontraron el cuerpo del hombre. Aunque esta noticia fue decepcionante, los investigadores estaban teniendo mejor suerte con otras pistas. El asistente del fiscal Ben Campbell citó judicialmente los registros del teléfono celular de Dinsa. Pusieron a Dinsa en la hora y el lugar del asesinato de Satinderjit Singh. Los fiscales estaban bien preparados cuando comenzó el juicio de Dinsa en el Tribunal Federal del Distrito de Brooklyn. Esperaban condenarlo por 29 cargos, incluido el de asesinato. Sarjit Singh, que ayudó en la investigación a pesar de las amenazas de muerte, testificó contra el hombre acusado de matar a sus amigos. El 2 de marzo de 1999, tras 2 días y medio de deliberaciones, el jurado declaró a Dinsa culpable de 21 de los 29 cargos. Culpable de 21 de los 29 cargos. Incluían asesinato, intento de asesinato y fraude. Y un jurado de colegas lo declaran culpable. Dinsa fue absuelto por el secuestro del hombre cuyo cuerpo nunca pudieron encontrar. El 5 de octubre de 1999, Dinsa recibió 8 cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional. Se salvó de la pena de muerte. Más tarde ese mes, el mismo juez sentenció a los asesinos a sueldo de Dinsa por su participación en los asesinatos. Por ayudar en la captura de Dinsa, sus sentencias fueron considerablemente más leves. Powell recibió 10 años, Samuels 12 y Dodson 18. Pero la sentencia de Dinsa fue la más satisfactoria para los fiscales. La sentencia del señor Dinsa, en lo personal, fue una experiencia muy gratificante. Pudimos entrar en una comunidad que no les pide ayuda a las autoridades con frecuencia y prestarles una ayuda significativa para apartar a un individuo que era, por falta de un término mejor, una plaga para ellos. Como muchos otros inmigrantes antes que él, Dinsa llegó como un hombre pobre y fue recibido por una comunidad de compatriotas. Pero les agradeció su amabilidad con estafas y asesinatos. Por su avaricia y brutalidad, nunca volverá a ser libre.